el contenido que se desprende de la palabra de Dios y la enseñanza que estriba de la misma es algo que nos pone a pensar. La historia del pueblo de Israel, que fue un pueblo rebelde, que fue un pueblo difícil, que fue un pueblo malagradecido, que fue un pueblo que verdaderamente no pudo entender a Dios. Gloria a Dios. Que en cierta ocasión Dios le dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron: nosotros no andaremos. Un pueblo bastante difícil, pero el amor de Dios estaba impregnado en ellos. Dios verdaderamente amaba a Israel, a pesar de la situación y en la decadencia en la que Israel se encontraba. No hay pueblo en toda la Biblia, de lo que la Biblia registra, que tuvieron tremendas y profundas experiencias como lo fue Israel. Israel, cuando no tenía de beber, Dios de la peña saca agua y le da agua. Dios le da un maná para que el pueblo coma. Era tan especial ese maná que no lo podían dejar para el otro día, porque se dañaba, y Dios siempre le daba comida fresca, porque en el Señor siempre hay comida fresca. Ahora mismo estamos en la mesa y Él nos está sirviendo. La comida que Dios nos da es la que estamos saboreando ahora. Y no hay comida mejor que la que sale de la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahí es que nosotros encontramos a un Israel difícil. Todo el que era caudillo de Israel, o sea, todo aquel que dirigía a Israel, encontraba en Israel una piedra difícil. Encontraba en Israel ciertas dudas, ciertas incertidumbres, que verdaderamente muchos continuaban por la fe que tenían en Dios, pero no era porque Israel era un pueblo que motivaba. Hay pueblos que motivan al pastor a continuar adelante, hay otros que el poquito de ánimo nos los quitan, pero hay gente que nos ayuda con sus palabras, con su oración, con su motivación a que caminemos hacia adelante. Y no solamente tiene que ser el pastor, a cualquier hermano usted habla y el hermano recibe esa palabra, recibe lo que usted le está brindando, porque muchas veces es como la medicina que necesitamos para nuestro malestar espiritual, para que podamos nosotros caminar firmes en el Señor. Israel siempre fue un pueblo aguijoneado, porque parece que en la situación decadente en que se encontraba Israel, Dios siempre de una forma u otra le llamaba la atención. Y cuando el pueblo no se volvía a Dios, Dios permitía que los enemigos fueran los que verdaderamente le dieran duro a Israel. Porque hay momentos que cuando Dios trata contigo y tú no quieres seguir el consejo divino, Dios tiene que optar por otros momentos difíciles que vas a pasar en tu vida, y a veces tú no entiendes lo que está sucediendo alrededor de ti o alrededor de tu familia o de los que están a tu lado, cuánto adoran al Cordero, y es Dios mismo que te va moldeando, es Dios mismo que te va enseñando, porque no hay escuela más linda que la escuela de Dios. Alaba la gloria, porque ahí Dios te enseña, ahí Dios te dice exactamente cuál es su sentir, qué es lo que Dios piensa de ti, qué es lo que Dios cree de ti. A su nombre damos gloria. Ojalá que lo que Dios piense de ti en esta noche sea algo lindo, sea algo maravilloso, que Dios pueda decir: me agrada tu servicio, me agrada tu adoración, estoy buscando adoradores y creo que tú eres uno de los que yo ando buscando. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? A su nombre. La Biblia dice que Él anda buscando adoradores que le adoren como sabía el texto, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Yo quisiera saber cuántos adoradores hay aquí en el espíritu. Aquí hay muchos, porque en el Bronx es tan difícil. ¿Usted está seguro lo que es ser un adorador en espíritu y en verdad? Cuando usted dice que usted es un adorador en espíritu y en verdad, usted no se está quejando. Amén. Usted es un adorador que usted entiende a Dios. Aleluya. Un adorador en espíritu y en verdad es uno que se relaciona con Dios. Y el que se relaciona con Dios entiende a Dios. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo escuchar de ti o escuchar de aquel que verlo presente. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? No es lo mismo hablar de una persona que convivir con ella. No es lo mismo este hermano buena gente, como dice la americana,
vives. Alaba la gloria. No es lo mismo ese que cuando duerme en tu casa y tú sabes lo malcriado que es. Dios. Porque frente tuyo tú lo más bien chévere y muchas bendiciones y Dios te bendiga y hablar de lengua y tantas cosas. A ver, pero cuando una persona vive contigo, tú aprendes a conocer esa persona. Ese tipo de relación es el que yo me refiero, del verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Tú conoces a Dios. Alábalo porque Él vive. Y en estos tiempos son muy pocos los que no conocen a Dios. Le sirven a Dios superficialmente, por encimita nada más. Pero hay creyentes de profundas aguas. Hay creyentes que no es hasta la rodilla. Hay creyentes que hasta la cintura. Y después hasta no poder nadar. ¿Cuánto alaba al Rey que vive? Es tanta el agua, es tanta la bendición. Estoy tan metido contigo. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Porque la Biblia dice que por debajo del altar hay un río que corre. Y ese es el río de bendición. Y los creyentes se meten en ese río. Y los creyentes se relacionan con Dios. Y Dios les habla a esos creyentes y esos creyentes perciben y reciben y archivan esa palabra. Esa no es una palabra que escucharon y le echaron para el lado. Tenemos que ser hacedores de la palabra, porque oidores hay un montón, pero hacedores son muy pocos que verdaderamente obedezcan y hagan lo que la palabra dice. Díganle que está al lado suyo, eso fue para usted. Disimulando. Pues las pruebas y las luchas, las dificultades que vienen a su vida, eso no es nada comparado con la gloria que debe venir sobre ti. Eso no es nada comparado con la bendición que va a venir sobre ti. Dígale que está al lado suyo. Esas pruebitas que tú estás pasando, ese es el adobo al bistec. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Esas son las cebollitas que le van a dar sabor al bistec. Porque un bistec sin cebolla, lo que sabe a paja nada más. Yo nunca he comido paja, pero más o menos eso es lo que sabe. Gloria a Dios. Un bistec bien adobadito, una carne bien adobadita, ¿verdad que sí? Las hermanas que saben cocinar saben que mientras mejor sazón usted le ponga la comida, gloria es el nombre del Señor. Y a mí me gusta la comida bien sazonada. Si me va a invitar a su casa a comer, quiero comida bien sazonada, porque si no tiro el bistec por la ventana. Alaba a Dios. Y las cosas que te están sucediendo a tu alrededor, a lo mejor Dios las ha permitido porque Dios está tratando contigo. Y Dios buscando y llamándole la atención al pueblo de Israel, Dios levantaba a sus propios enemigos para que le hicieran la guerra a Israel. Y aquí encontramos un pueblo, un ejército de Edom que le hizo la vida imposible a Israel. Y el versículo número 1 comienza así. Capítulo 137 del que leímos, de los Salmos. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Oiga, qué bueno es cuando usted está en el campo, en un río. ¿Cuántos de los que están aquí son del campo? Amén. Aleluya. Usted es de los míos. Amén. Tengo corbata y todo, pero yo soy del campo. Gloria a Dios. Aleluya. Si estuviera en el campo, no estuviera con corbata ahora mismo. Santo eres Jehová. Amén. Así que una vez según el lugar donde uno está. Gloria a Dios. Vea, aquí tengo que hablar en inglés. What's your name? How's everything? Yo dice, my name is Pepe. ¿Ve? Pues estamos como decimos por allá, el que no sabe mucho en inglés, estoy en the United States, estate quieto. Estoy en los Estados Unidos. Gloria es el nombre maravilloso de Cristo. O sea, según el lugar donde usted está, así usted. Y lo más triste del caso es que a veces dejamos nuestras tradiciones, nuestra cultura y lo que somos, amén, y lo que hemos sido desde el principio de nuestra cuna, para luego, amén, envolvernos en gente que no es lo mismo creencia ni la misma cultura que nosotros. ¿Cuánto adoran al Cordero en esta hora? Pues entonces el pueblo de Israel fue sacado de su lugar y los edomitas se lo llevaron allá a aquellos ríos. Alaba la gloria. Y qué buenas a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde usted se va a un río, a ver, se quita los zapatos y pone esos pies en el río. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? A refrescarse. Oh, gloria es el nombre de Cristo. Eso sí es vida. Tienen que estar a lo tuyo. Eso sí es vida. Después de Cristo, eso sí es vida. Disfrutar de la naturaleza y de lo que Dios nos ha dado. Pero la Biblia dice que mientras ellos estaban en el río, se acordaban de Sión. Oh, como está Sión en esta hora. Pero también yo recuerdo las bendiciones que vino sobre Sión. Sión aquí es Jerusalén. Sión aquí son los tuyos. Sión son aquellos que verdaderamente están dentro del centro de la voluntad de Dios. Y tú estás siendo aguijoneado en algún lugar. En algún lugar tú estás pasando por un proceso. En algún lugar Dios está tratando contigo. En algún lugar